Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 6 de septiembre. Hoy es la fiesta de Rosh Hashanah. Este es el año nuevo judío, es el año 5782. Desde hoy por la tarde, cuando se pone el sol, y hasta la tarde del próximo miércoles 8, es la fiesta de la comunidad judía, por supuesto en todo el mundo. Felicidades a la comunidad judía en nuestro país. Vamos a saludarlo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre del coordinador constitucionalista, ya verá por qué se lo digo, Carlos Urdiales, ¿cómo te va? Pepe, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buen inicio de semana, y yo los saludo a nombre de los rudos de la información: Isaac Morán, Óscar Holguín, Francisco Rosales y Héctor García Vega. La producción de Charlie Pérez, de Juan Carlos Martínez, la asistencia general de Claudia Medina. Ya mañana serán los técnicos, Pepe. Mañana serán los técnicos, pero mientras tanto vamos directamente con la información. En este momento, noticia importante sin duda, lo que está sucediendo y por suceder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hoy 8 de los 11 ministros se declaran a favor de pronunciar que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la criminalización del aborto. Se perfila que los 3 ministros restantes en dar a conocer su proyecto mañana acuerden esta medida, declarar inconstitucional la criminalización del aborto, dejando atrás las leyes en estados de la República donde está vigente la criminalización del aborto. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con interés. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. Gracias, Pepe. Buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continuará este martes los posicionamientos en torno a si son o no inconstitucionales diversos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila relativos a la tipificación de la conducta de aborto procurado o consentido. Hasta el momento, 8 ministros han señalado que sí se violentan los derechos de autonomía y reproductiva de las mujeres, por lo que estarían a favor de declararla inconstitucional. El proyecto fue realizado por el ministro Luz María Aguilar Morales en la acción de inconstitucionalidad presentada por la extinta Procuraduría General de la República en el 2017. El ministro propone reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir interrumpir el embarazo en su etapa inicial mediante la eliminación de un artículo que prevé hasta 3 años de cárcel a quienes practican los abortos de manera intencional. Además, el ministro también Aguilar Morales se pronunció a favor de respetar el derecho en cuanto a educación sexual, así como en materia de salud reproductiva, además de que se debe de tener acceso a información sobre métodos de control, así como el reconocimiento a las mujeres, quienes son las únicas que tienen el derecho a decidir. Por último, solo quiero enfatizar que este proyecto que someto a su consideración no constituye de ninguna manera una propuesta a favor del aborto o a la interrupción del embarazo, ni mucho menos la propuesta de la supuesta existencia de un derecho al aborto. Pues si bien se trata el tema, la realidad es que este proyecto está enfocado y gira fundamentalmente en torno a la dignidad de la mujer y a la... Por su parte, el ministro presidente Arturo Saldívar dejó en claro que el papel del máximo tribunal no es enjuiciar la moralidad sobre el tema del embarazo interrumpido, sino que ellos solo les toca analizar si es o no constitucional. Saldívar de lo de la REA subrayó que ni la Constitución ni los tratados internacionales han considerado al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico susceptible de ser titular de derechos humanos. El ministro presidente indicó que existe un derecho constitucional a interrumpir el embarazo en 4 supuestos. Encuentro que existe un derecho constitucional a interrumpir el embarazo en 4 supuestos. Primero, en un periodo cercano al inicio de la gestación, que no toca determinarlo en este momento. Segundo, cuando está en riesgo la salud de la mujer.
Tercero, ante la inviabilidad del feto. Y cuarto, cuando el embarazo se haya producido en contra de la voluntad de la mujer, particularmente en los casos de violación. Los ministros que también participaron en la discusión de este lunes fueron Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel, José Luis González Alcántara Carrancá, Javier Lainez, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. La discusión, Pepe, continuará este martes a partir de las 11:30 de la mañana. Pepe, el reporte. Esta sesión, esta discusión terminó a las 2 de la tarde y se citó para el día de mañana y continuarla. No es una votación, es una ronda inicial en la que cada integrante de la Suprema Corte, cada ministro de la Suprema Corte, fija su postura respecto al tema, en este caso el aborto, es decir, el derecho de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. Mañana van a participar José Fernando Franco González Salas, Margarita Ríos Farjat y Jorge Mario Pardo Rebolledo para exponer los argumentos sobre este tema. Son los únicos que hoy no pudieron participar. Gracias, Juan Antonio. ¿Cuál es el ánimo que sucede en este momento en torno a la Corte? Sabemos que en las afueras había gente muy pendiente. Sí, Pepe, bueno, pues sin lugar a dudas todo parece indicar y todo indica que 8 de estos 11 ministros ya están prácticamente declarándose a favor de declarar inconstitucional esta norma que impone penas a la mujer que aborta. Así que yo creo que mañana ya nada más estaremos viendo el resultado. Faltan 3 ministros en esta ronda para expresar su manera de pensar en ese sentido, y después si alguien más quiere aportar algo, pues enseguida pasaríamos a la votación. Así que mañana se espera que mañana mismo tengamos este resultado. Prácticamente se puede adelantar, va a ser inconstitucionalidad la penalización del aborto, Pepe. Sí, va a ser la criminalización del aborto, será declarada inconstitucional en todo el país, evidentemente, porque solo marca la Constitución General de la República. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Usted seguramente recordará, son 4 entidades de la República Mexicana en donde está despenalizado el tema del aborto, donde no son criminalizadas las personas, las mujeres que tienen que abortar, Carlos. Y lo dices bien, Pepe, porque son 2 conceptos diferentes. Uno, como ya lo has informado, es declarar inconstitucional, penalizarlo. Y como bien dices, las que han despenalizado en sus códigos penales el aborto fue, por supuesto, Ciudad de México en abril de 2007. Fue la primera entidad que despenalizó el aborto. Y durante 2 sexenios, ninguna otra. Y hubo muchísima lucha de activistas, de feministas, y nadie lo pudo conseguir. La Ciudad de México desde 2007, pero hace ya 2 años, a partir de 2019, primero fue Oaxaca, luego en este año 2021, el 30 de junio, aquí lo informábamos, Hidalgo, y Veracruz apenas hace cosa de 2 meses, el 15 de julio, menos de 2 meses, Pepe, que Veracruz se convirtió en la 4ª entidad en despenalizar el aborto. Pues es, por supuesto, un tema que merece una reflexión más profunda. Al rato vamos a estar en contacto con el doctor José Antonio Crespo, analista político, porque esto tiene, por supuesto, un enorme interés en ese sentido. También es noticia comentar con usted lo que está ocurriendo con la 4ª caravana migrante que pretende cruzar territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. Este fin de semana, integrantes de esa 4ª caravana tuvieron que huir. La Guardia Nacional, en acción con los agentes del Instituto Nacional de Migración, volvieron a intervenir, no precisamente con buenos modos, para desintegrar esta 4ª caravana que sin documentos pretende cruzar el territorio nacional. Las imágenes son verdaderamente expresivas del tono violento en el cual los agentes de migración y los miembros de la Guardia Nacional han tenido que enfrentar esta circunstancia, evidentemente en una actitud violenta y violatoria de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos. César Solís, de Fórmula Chiapas, tú tienes la información. Adelante, César. ¿Qué tal, Pepe? Muy buena tarde. Pues para informarte que tras haberse disuelto la 4ª caravana, denominada Unidos por la Libertad, por elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, misma que salió el pasado sábado con destino hacia el norte del país, regresaron las protestas de haitianos en Tapachula. Esta mañana
fue en el centro de la ciudad, a un costado de la iglesia San Agustín y también muy cerca de la presidencia municipal. Un aproximado de 40 migrantes haitianos con pancartas en manos, gritos de solución y no a la represión bloquearon una importante arteria vial del centro histórico de Tapachula. Exigen a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, y el Instituto Nacional de Migración, pues la tardanza en entrega de citas, regularizaciones y demás documentos para poder seguir su camino hacia el norte o centro del país. También en esta protesta hacen un llamado al gobierno federal para que se frenen los operativos violatorios de los derechos humanos, donde participa personal de migración que con entrenamiento militar y que además portan equipo táctico y chalecos antibalas, pues los manifestantes dicen que no son criminales para que de esta manera sean reprendidos. Los migrantes procedentes de Haití han dejado claro que huyeron de su país por las condiciones de miseria en la que viven. Lo único que quieren es una oportunidad laboral en México para mejorar la situación de vida de ellos y de su familia, pero que al no encontrar solución a sus peticiones realizarán diversas protestas durante toda esta semana en Tapachula. Cabe mencionar que la mayoría de quienes protestaron revelaron que en Migración y Guardia Nacional los aseguró en días pasados en la primera y segunda caravana. Sin embargo, los dejan a su suerte entre la frontera de México y Guatemala. En lo que concierne a esa cuarta caravana que salió el pasado sábado y que descansó por la noche en Huixtla, fue dispersada en un operativo con abuso de la fuerza por parte de Migración y Guardia Nacional. La mayoría de los migrantes que huyó se mantienen escondidos en iglesias y albergues de allá en el municipio de Huixtla. Aseguran que se van a reagrupar para volver a caminar en busca de llegar al norte del país. Y finalmente, Pepe, te comento que otro grupo menor, donde se encuentran familias completas con niños, niñas y mujeres embarazadas que han escapado de esa redada de la madrugada del domingo, han decidido retornar hacia Tapachula, Pepe. Pues muchas gracias, César, gracias por la crónica. Sigue siendo muy tensa la situación porque lo has informado oportunamente desde días anteriores. Precisamente en el municipio de Tapachula, fronterizo con Guatemala, se conformaron 4 caravanas migrantes, la última este sábado. Pero aunque todos avanzaron decenas de kilómetros, fueron disueltas por los agentes de migración que dependen de la Secretaría de Gobernación con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional. Esta cuarta caravana intentó ser disuelta este fin de semana con golpes y demás, con violencia. Te agradezco mucho, César Solís, la información. Pepe, muy buena tarde. Gracias, que te vaya muy bien, muy buena tarde. Por cierto, el presidente de la República le está pidiendo a Estados Unidos invertir en América Central, justamente para frenar el tema de la migración. Dice que el planteamiento de ordenar el flujo migratorio a partir del otorgamiento de visas temporales de trabajo que contribuyan a incrementar la fuerza laboral en Estados Unidos y Canadá es necesario, no es postergable. Llamó a los gobiernos de los dos países a invertir en programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objeto de ofrecer oportunidades de desarrollo a las personas en sus lugares de origen para que no vengan a México rumbo a los Estados Unidos. Así lo dijo el presidente López Obrador. La carta la vamos a entregar. Va a haber un encuentro en Washington que le llaman de alto nivel el jueves. Va a estar el secretario de Relaciones, va a estar la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que lo ha hecho muy bien, Tatiana, Marcelo lo mismo, y va un subsecretario de la Secretaría de Hacienda a este encuentro. Y ellos, la carta se le va a entregar al presidente Biden antes de la reunión. Es lo que adelantaba el presidente de la República con esta propuesta que hará el grupo de alto nivel encabezado por los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía ante las autoridades homólogas de la Unión Americana, con esta idea de que Estados Unidos invierta para arraigar a los que pretenden huir de sus países de la pobreza por la falta de oportunidades y en muchos casos por la violencia, cruzar territorio mexicano y tratar de ingresar a los Estados Unidos. Es ahora en Estados Unidos el problema de la migración, una de las prioridades del gobierno del presidente Joe Biden. También le voy a informar esta tarde que la estatua de Cristóbal Colón, que por más de 100 años estuvo ubicada en Paseo de la Reforma,
va a ser sustituida por una dedicada a la mujer indígena, según informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se dio ya claramente a conocer todo esto y también ha generado cierta polémica. Raquel Flores, tú estuviste al pendiente. Adelante, buenas tardes. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues fue ayer cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues llevó a cabo este anuncio de esta pues conocida estatua de Colón que encontramos en las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Será reubicada en un parque localizado en Polanco, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para recordarlo como un personaje internacional. Bueno, Claudia Sheinbaum dijo ayer que luego de que el pasado 10 de octubre de 2020 la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reiteró el complejo escultórico conformado por estas estatuas de Colón y de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza, Pepe, pues también acordaron justamente este punto de acuerdo en el Senado de la República para que la escultura de Colón sea reubicada. Esto generó críticas, entre otros personajes, del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, quien criticó la decisión de Claudia Sheinbaum de retirar esta estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma y sustituirla por la escultura de una mujer indígena. Expresó textual: me parece una arbitrariedad. Esto lo dijo a través de sus redes sociales, pero también le contestó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien le señaló que él en ningún momento consultó en su momento sobre la construcción de esta famosa estela de luz, por lo que bueno, ella pues han tomado la decisión justamente junto con el INAH. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que los detalles del momento en que se hará este reemplazamiento pues se darán a conocer más adelante. Por lo pronto ya está esta polémica estatua de Cristóbal Colón, que será retirada y sustituida por la imagen de una mujer indígena, reemplazada por esta escultura de una mujer olmeca, elaborada en homenaje justamente a la mujer indígena. Y en el marco de estos festejos, Pepe, que se están llevando a cabo por lo que ahora se llama el triunfo de la resistencia indígena a 500 años de estos sucesos, Pepe. El reporte que te tengo. Completísimo. Gracias, Raquel. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en la línea telefónica el doctor Juan Miguel Zunzunegui. Él es doctor en humanidades, escritor, tiene una cantidad de libros enorme, historiador, académico, conferencista, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre, para comentar este asunto que está generando polémica. Doctor Juan Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte, muy agradecidos por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Pepe? Encantado de estar platicando contigo, muchas gracias. Juan Miguel, gracias a ti. ¿Qué significa colocar una escultura de una mujer indígena para reconocer justamente a los pueblos originales y expulsar por lo menos de Paseo de la Reforma a Cristóbal Colón? Bueno, yo creo que significa el sello del actual gobierno en México y en la mitad del mundo, que es la negación sistemática de la realidad. Es decir, mira, México es un país que no existiría si no hubiera existido Cristóbal Colón. Uno no tiene que estar a favor de Cristóbal Colón, no te tiene que caer bien Colón, sí era un esclavista, sí era un tratante de indígenas, sí era todas las cosas terribles que decían de él, como eran casi todos los seres humanos del siglo XVI, también hay que decirlo, pero también tenemos esta absurda idea de juzgar el pasado con los valores que inventamos en el presente. Cristóbal Colón, si tú lo pones hoy en el siglo XXI, pues sería un ser humano despreciable para cualquiera, ¿no? Pero más allá de esa realidad, cada país del continente americano existe resultado de que Europa haya llegado a este lado del mundo. Ni tú, ni yo, ni Claudia Sheinbaum, ni nadie estaría aquí si no hubiera llegado Cristóbal Colón. Tampoco estarían los olmecas, porque me encanta, además una mujer olmeca. Cuando Cristóbal Colón no llegó a América, porque también hay que recordar que nunca tocó el continente, la cultura olmeca llevaba más o menos 1000 años de haber desaparecido, ¿no? Entonces, a mí me parece que es el gobierno de la confusión, es a lo que siempre se le ha apostado, a hacer justicia a través de monumentos. Es decir, yo invitaría a la señora Sheinbaum pues no sé, a hacer un esfuerzo real, verdadero, digno, por darle verdadera vida digna a las verdaderas mujeres indígenas de hoy.
Es que eso es justamente la pregunta, Juan Miguel Zunzunegui. Vamos, un monumento es para conmemorar algo. ¿Tú crees que poner una mujer indígena, una escultura de una mujer indígena, va a significar que están mejorando las condiciones de vida de los indígenas mexicanos? Dice la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador, que hay que descolonizar la historia. ¿Tú qué crees? Híjole, mira, es la esposa del presidente, voy a opinar. No sé qué decirte, Pepe. Es decir, tenemos aquí a dos alemanas con complejo de mexicas. Para mí es el problema que nos enfrentamos con Beatriz Gutiérrez Müller y con Claudia Sheinbaum. Dos alemanas, dos mujeres que no existirían sin Alemania, sin colonialismo, sin Europa, sin la historia. Negar el pasado no cambia el presente. Eso es lo que esta mujer tiene que entender, y todo este gobierno. Negar el pasado no cambia el presente. De hecho, si te dedicas sistemáticamente a negar el pasado sin cambiar la realidad, Pepe, fíjate lo que va a pasar. La situación de los indígenas en México es terrible. De las mujeres indígenas es peor. Viven en una injusticia absoluta. No viven con una vida digna. Eso no es culpa ni de Colón, ni de Cortés, ni de la conquista, sino del México moderno. Pero el tema es que se vive en una situación terrible de injusticia. Borramos la historia, decimos que no pasó lo que sí pasó, hacemos como que todo fue siempre bonito, y ahora ni siquiera vamos a entender por qué demonios tenemos la actual situación de injusticia, porque además ni siquiera vamos a entender las causas, porque decidimos que borrar el pasado era una buena idea. Es un método engañabobos, y además abona mucho al sistema del actual gobierno, que es buscar de manera deliberada el conflicto, la fragmentación, la división, o sea, buscar de manera deliberada temas que le permitan a la sociedad encabronarse más entre ellas, entre nosotros, para seguir peleando, porque el odio social es el combustible del actual gobierno. Ahora, ¿por qué entonces, por estas razones, se remueve en 2020 la estatua de Colón? ¿Para qué? ¿Para quedar bien con la esposa del presidente? Bueno, a ver, acuérdate que también es bien importante entender la diferencia entre una república y una monarquía. En una república, como en la que no vivimos nosotros, cada quien tiene derecho a pensar lo que se le dé la gana, ¿no? Eso es lo bonito de la democracia. Tú puedes pensar una cosa, yo otra, la esposa del presidente otra, y todos podríamos convivir en paz y coexistir, porque eso es la democracia, todos somos diferentes. En las monarquías y en los comunismos, que son idénticos, siempre ha privado esta idea de un supremo líder debe determinar cómo es la mentalidad de todo el pueblo, y desde el poder se debe establecer las ideas únicas aceptadas. A ver, antes se quemaban libros en la hoguera en la Inquisición, hoy se queman tuiteros en las mañaneras. Cambian un poquito las formas, pero el fondo es exactamente el mismo. Entonces, si tu subsistencia política depende de estar de acuerdo con el supremo líder, y así funcionan las monarquías, pues es realmente lo único que estamos viendo. No va a cambiar nada la situación, no van a mejorar los indígenas, no va a cambiar la situación de la mujer, vamos a dejar de comprender la realidad. México va a seguir existiendo resultado de que Cristóbal Colón sí haya llegado, aunque le quiten su estatua. Nada va a cambiar. Sin embargo, es el estilo del gobierno de las formas, el gobierno de los símbolos, que a mí me parece lo más grave, Pepe, es que es un gobierno que parte de la base de asumir que la gente a la que le habla es tonta. Ni siquiera es, ¿qué crees que somos tontos? Sí lo creen, porque saben perfectamente que la mente humana funciona a través de símbolos, y que la manipulación consciente de símbolos permite precisamente manipular a las masas y crear pensamientos colectivos. Entonces, no estamos ante una ocurrencia, como mucha gente piensa. No es una estupidez, como mucha gente piensa. No es el tema de, qué tontería se les ocurrió. No, es un plan perverso de destrucción del pasado para manipulación simbólica de la sociedad. Pues te agradezco mucho, doctor. Gracias, Juan Miguel Zunzunegui, por acompañarnos y por ayudarnos a entender, pues, tu perspectiva, tu punto de vista de lo que hay atrás de este movimiento que tiene mucho de político más que de histórico. Efectivamente, Pepe, pues un placer. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Doctor Juan Miguel Zunzunegui, él es doctor en humanidades, escritor, historiador y académico. Permítame una pausa muy breve. Vamos a seguir platicando e informando a usted que mañana se va a dar a conocer el dictamen de lo que ocurrió
con el colapso de la línea 12 del metro el 3 de mayo por la noche. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Se adelanta que mañana dará a conocerse el contenido del dictamen final sobre el colapso de la línea 12 del metro. Cuando se cayeron las traves, ¿se acuerda? Causando la muerte de 26 personas y lesiones a por lo menos un centenar. Se ha venido posponiendo el dictamen pericial realizado por la empresa noruega independiente DNB. Se va a hacer entrega de este segundo informe. Raquel Flores, hoy se adelanta que mañana sabremos lo que dicen los noruegos de lo que ocurrió en el 3 de mayo a las 10:30 de la noche. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Otra vez. Pepe, nuevamente muy buenas noches. Sí, la empresa DNB encargada de la elaboración del dictamen sobre las causas del accidente de la línea 12 del metro entregó este lunes el dictamen técnico final sobre los hechos ocurridos la noche del lunes 3 de mayo en las estaciones Tezonco y Olivos. Esto lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Pepe, en el documento que se hará público mañana a las 11 de la mañana en las oficinas de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se van a incluir los antecedentes, el alcance del trabajo, los resultados, así como los análisis del estructural y las conclusiones finales del mismo. Asimismo, se ha publicado y se dará a conocer de manera inmediata en el portal de internet de esta dependencia, así como en el sitio de transparencia de la línea 12 del sistema de transporte colectivo, Pepe, donde también se podrá ser consultado por parte de la población en general. El gobierno capitalino, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como las dependencias que han estado involucradas a lo largo de este proceso, pues han reiterado una vez más que su compromiso es continuar aportando toda la información necesaria y detallada respecto a este accidente que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Aún no se conoce si estará presente la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Más tarde probablemente sabremos si ella estará presente en la entrega de este dictamen técnico final de la empresa noruega que contrató la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para que se encargara de la elaboración de este dictamen sobre las causas del accidente de la línea 12 del metro, Pepe, de lo cual estaremos pendientes. Sí, del colapso de las traves en las estaciones entre Tezonco y Olivos en la línea 12, allá por los rumbos de Tláhuac. Entonces mañana a las 11 de la mañana se hará público lo que ya seguramente en este momento están discutiendo los involucrados en este tema, por supuesto doloroso. Muchas gracias, Raquel Flores, que te vaya bien. Igualmente, Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros, por supuesto, tendremos toda la información. También tenemos contacto con Héctor Herrera en este momento. Hay buenas noticias para la comunidad universitaria. Va a regresar la UNAM a clases en 10 días a partir de hoy. Héctor Herrera, te escuchamos con mucho interés. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? También te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, la Universidad Nacional está informando que una vez que ya ha sido declarado el semáforo de riesgo epidémico en amarillo, en los casos en que los consejos técnicos de cada escuela, de cada facultad consideren pertinente, podrá ya convocarse a todo el alumnado, a los profesores también, por supuesto, Pepe, para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren pues actividades prácticas, clínicas, experimentales o artísticas, observando también, por supuesto, el cumplimiento de los lineamientos que fueron emitidos para la protección de la comunidad en términos de medidas de sanitarias y de higiene, y de manera obligatoria el uso de cubrebocas en todas las instalaciones de la máxima casa de estudios. Los consejos técnicos, Pepe, pues van a revisar de manera periódica el desarrollo de estas actividades presenciales que de inicio, insisto, serán para desarrollar prácticas, clínicas, actividades experimentales o artísticas, y a partir de ese momento, para cada comunidad, de cada entidad académica, pues se estará informando de manera continua
de qué manera estará regresando los alumnados. La universidad también está haciendo un exhorto, Pepe, a todos sus estudiantes que no hayan sido vacunados, a que lo hagan en cuanto les sea posible, ya que pues esta medida ha demostrado ser efectiva para prevenir la enfermedad de COVID-19 y también, por supuesto, la muerte. Las actividades académicas a las que pueden ser convocados los alumnos serán aquellas que determine, insisto, cada escuela, cada facultad. En tanto, el estudiantado que no haya sido vacunado, Pepe, pues su inscripción y participación en actividades presenciales pues también será de carácter voluntario. Aquellos estudiantes que por razones médicas no pueden ser vacunados, entonces tendrán que presentar una constancia emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues que señale la causa, el motivo, la razón por la que no pueden vacunarse. Y los consejos técnicos de cada escuela, bueno, pues va a definir las alternativas para estas personas. También, Pepe, al término de 10 días de haberse declarado el semáforo de riesgo epidémico amarillo, pues estaremos hablando prácticamente de las 2 semanas que está vigente ya para la Ciudad de México y también para otras entidades donde hay presencia en la máxima casa de estudios. Entonces ya podrá haber grupos reducidos para lo que es el ciclo escolar 2022 y el 2021-2022. Para que pues se acerquen pues a las instalaciones universitarias. En ese sentido también, Pepe, las autoridades de la Universidad Nacional y de todas las entidades, a través de sus delegaciones sindicales, el personal académico y administrativo, pues va a tratar de establecer horarios escalonados para que no haya tumultos, digamos, ya cuando estén regresando los alumnos o la comunidad a las escuelas. También va a haber una excepción, que es en el caso de que se obligue a algún personal académico y administrativo que tenga alguna enfermedad o que tenga algún proceso de comorbilidad. Ya sabemos que pues con diabetes, hipertensión y todas estas enfermedades puede ser una razón justificada para que tanto el personal académico como el personal administrativo pues decidan no regresar en esos momentos al trabajo. Y finalmente, Pepe, conforme se vaya evolucionando la pandemia y esta también, por supuesto, lo permita, se van a ir incrementando de manera gradual todas las actividades escolares en la máxima casa de estudios. Así que, bueno, pues prácticamente después de año y medio, Pepe, la universidad está dando ya los pasos nuevamente para regresar a las aulas. Sí, exactamente, Héctor. Fue el 17 de marzo de 2020 cuando se suspendieron las clases presenciales, se siguió la educación a distancia. Son 17 meses y fracción, casi 18, como bien dices tú, todo esto debido a la pandemia de coronavirus. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti, Pepe, un abrazo. Un abrazo grande, pues tome nota, si usted es miembro de la comunidad universitaria, hablando de contagios y de la pandemia, está reportando en estos momentos el sector salud federal que en las últimas 24 horas la República Mexicana sumó 330 muertes por coronavirus y 5,127 nuevos contagios. Le reitero, esto disminuye mucho en fines de semana, pero mañana martes y el resto de la semana hasta el viernes se vuelve a incrementar, desgraciadamente. Ojalá y estemos equivocados. En este momento hay un total de 3,433,511 casos confirmados a lo largo de 18 meses. Y se habla de 263,470 muertes. En un momento le tendremos, le digo, más información sobre esto. Y también vamos a hablar de la familia de la niña con diabetes 1 que responde al presidente López Obrador y niega intereses oscuros detrás de la petición de vacuna. Estamos hablando de una niña de 12 años, quien se llama Zulma González, quien a través de un video que subieron a las redes sociales la semana pasada, se volvió viral, por cierto, le está haciendo una comunicación, un llamado al doctor Hugo López-Gatell para que la vacunen. En fin, le entramos a este asunto, si me permite, después de una pausa. Para vacunar a niños de mi edad. Y la misma OMS menciona que la diabetes es una comorbilidad y que por ello se puede uno enfermar gravemente de COVID. Nos están informando en este momento que falleció Enrique González Pedrero, quien fue gobernador del estado de Tabasco, tuvo muchísimos cargos, fue además el mentor político de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. En un momento le voy a tener todos los detalles con gente que lo conoció
por supuesto, muy de cerca. Pero en este momento tenemos contacto con Zulma García y Alejandro González. Son los padres de Zulma González, de 12 años de edad. Esta niña que tuvo el valor de subir a internet a través del YouTube una queja, una pregunta y una acusación al mismo tiempo en contra del Sistema Nacional de Salud, y concretamente la pregunta dirigida a las autoridades sanitarias del estado de Veracruz y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Ella es una niña que tiene diabetes 1 y hay una orden judicial para que la vacunen. Sin embargo, las autoridades del estado de Veracruz ignoraron esta orden judicial. Entonces ella planteó, desesperada, esta pregunta que ahora ponemos al aire. Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que COFEPRIS ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Y la misma OMS menciona que la diabetes es una comorbilidad y que por ello se puede uno enfermar gravemente de COVID. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos. El viernes, en la conferencia mañanera, el presidente de la República mencionó que se trata de un asunto de intereses que al parecer podrían estar relacionados con las empresas farmacéuticas. Sin embargo, se están dando estos amparos y me llama la atención porque hay estados en donde se están presentando más amparos. Ya lo estoy viendo como una acción concertada. ¿Qué opinan los padres de Zulma González, de 12 años de edad, enferma de diabetes 1? Están Zulma García y Alejandro González en la línea telefónica, a quien agradecemos mucho. Me gustaría preguntarles y saludarlos, claro, preguntarles qué opinan de lo que ha dicho el presidente, de que atrás de la denuncia para que su hija pueda ser vacunada están escondidos intereses de las farmacéuticas que distribuyen los medicamentos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Zulma y la mamá de Zulma chica y soy su abogada. Usted es la abogada y la ha asesorado muy bien, por cierto. Mire, acá lo que podemos decir de las declaraciones del presidente, pues yo creo que son un poco desafortunadas. Detrás de todo esto está el miedo a la muerte, a toda esta pandemia que ha dejado al dolor, a los contagios, la incertidumbre. Todos los padres, pues eso es lo que tenemos, incertidumbre. Los chicos regresan a las escuelas y pues estamos viendo y seguimos padeciendo. Nuestro estado está en color naranja. Irónicamente, yo creo que ahora el semáforo ya está en duda. Está en color naranja, pero todos nuestros municipios están en rojo, ¿no? Hasta el día de hoy. Eso es por un lado. Y por el otro, pues la verdad sí hay detrás de algo, pues no es de atrás de nosotros los padres. Le quiero comentar que es el primer medio al que le estamos diciendo que hoy, hace un momento, nos acaban de notificar que van a valorar a mi hija para ser vacunada, la Secretaría de Salud, el día 9 de septiembre a las 12 horas en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio. Pero le voy a decir una cosa, le vamos a comentar algo. La perversidad de esta cita. Resulta que ese es el hospital COVID de la ciudad de Jalapa. O sea, quieren que llevemos a mi menor hija a un hospital COVID a valorar exactamente en qué no nos los dicen, y además que entremos por el área de urgencias. Entonces, pues eso es perverso, ¿no? Se pone en peligro la salud de Zulma, su hija de 12 años de edad, desesperada porque tiene la dolencia de la diabetes 1, de la enfermedad de la diabetes 1, es una persona sensible. Va a ser valorada, según dicen las autoridades, finalmente después de la presión mediática
pero ustedes temen que la estén poniendo en riesgo al citarla en un hospital COVID en el área de urgencias. Sí, es el hospital COVID de la capital de Veracruz, de Jalapa. Pero aún no la van a vacunar. No es para vacunarla, es para que valoren su estado de salud y ver si es factible que la puedan vacunar, cosa que es muy cuestionable porque dentro de la demanda de amparo va un documento de su endocrinóloga que la trata, en donde está dando los pormenores de su estado de salud. Y si fuese cualquier otro ciudadano, pues todos sabemos que cuando fuimos a vacunarnos lo que nos miden es la temperatura y nos hacen preguntas de que si no ha tomado algún medicamento, nos toman la oxigenación. Entonces no son análisis como que fueran de alta especialidad como para que nos citen en un hospital de ese tipo, ¿no? Y que cuando desde la calle, cuando uno pasa cerca de este hospital, pues están los familiares de gente que está adentro, y pues uno sabe que cualquier familiar puede estar portando el COVID, ¿no? Entonces, y nos puntualizan que debe de ser en el área de urgencias, o sea, ni siquiera en un área de consulta general, no, es la de urgencia. ¿Por qué se han negado las autoridades de salud en el estado de Veracruz a vacunar a su hija? Pues en principio nosotros mandamos a traer a juicio a esta autoridad por la logística, o sea, porque han sido la Secretaría de Salud de Veracruz son los que están capacitados para vacunar. Como ahorita se estaba haciendo la vacunación en Veracruz Puerto de la Pfizer, pues obviamente ellos son los que iban a hacer la vacunación. Pero efectivamente, ellos no tienen absolutamente nada de atribución para decidir si la vacunaban o no. No, o sea, es por logística, es el gobierno federal. Es por eso que mi hija hace este video pidiéndole al doctor Gatell que en dónde y en qué lugar y a qué hora nos pueden vacunar, porque en Jalapa ya no está la vacunación. O sea, había terminado una semana anterior la Pfizer precisamente con los muchachos de 18 años. Entonces, ha tomado también un papel nada más dilatorio la Secretaría de Salud, perversamente, como se los digo. Ahora ellos nos dicen, no, pues ahora te la vamos a valorar. Bueno, si tú no tienes atribución para vacunar, porque también eso nos dicen, eso también dice en su informe, dice que él no tiene la atribución para poner la vacuna, ni la tiene. Luego, entonces, ¿qué le vas a valorar? Pero aún así, de su buena fe nos valora, pero nos manda a un hospital COVID. Pero no nada más a nosotros, Tenemos el informe, según consta en mi expediente el día de hoy, a 33 niños mandó a valorar, o sea, son 33 amparos, mandó a valorar, no sé qué días, no sé si todos juntos, no lo sé. Pero son los 33 amparos, Córdoba, Veracruz, Puerto y Jalapa, la mayoría. ¿Estarán queriendo descubrir que hay, como dice el presidente, intereses oscuros detrás de estos amparos? Pues podemos hablar del de nosotros, pues aquí están los que hicimos el amparo. Ella desde el punto de vista de abogada, yo desde el punto de vista biológico, y pues aquí estamos. Somos los que estamos no atrás, a un lado de mi hija. Estos son los intereses. Los intereses es su bienestar, su protección. Es tratar de que tenga una mejor calidad de vida, de que este virus estamos viendo que es muy agresivo, que estamos en una tercera ola, que además hay otra cepa que está ahorita calando a los jóvenes y a los niños, de que sí hay niños en Veracruz con COVID. O sea, si ven ustedes los artículos que han salido hoy de diferentes medios, sí hay niños. Entonces, pues es el miedo, es el temor, es el verdadero interés oscuro que está atrás. El miedo de cómo se ha manejado la pandemia. Por eso, ahora mi hija no le estamos pidiendo ni quitando una vacuna a nadie, de ninguna manera. Según el plan de vacunación nacional que tiene salud, está publicado en sus páginas, nosotros... Las personas con comorbilidades van después de las personas de 60 años. Entonces, a ellos los debieron de haber llamado justo cuando vacunaron a las personas mayores, que fue lo que le dijo el doctor Gatell el año pasado, que por su condición tenía que ser tratada como si fuera un adulto mayor.
Y aquí lo dice, esto es copia del Plan Nacional de Vacunación. Pero ¿quiénes son los responsables de este ir y venir en tribunales y en todo esto? Incluso con señalamientos desde Palacio Nacional, diciendo que ustedes hacen mucho ruido porque están obedeciendo a esos intereses a los que se refiere el presidente. Ya nos explicaron ustedes dónde puede estar la perversidad de todo esto. Aquí lo importante es que la van a valorar con mucho riesgo, me queda claro, y después, ¿qué sigue? ¿Me podrían decir? Exactamente, no estamos todavía, yo tengo que desahogar una vista de 3 días sobre esto, ¿no? Sobre la valoración. Pero ahora nosotros tenemos que poner como familia en la mesa si queremos llevarla a valorar o no, porque no voy a exponer, estoy pidiendo una vacuna para proteger a mi hija y ahora la voy a exponer a un lugar donde puede ser contagiada y nosotros también. O sea, vamos de mal en peor porque donde nos tuvieron más de una hora, una cochera antihigiénica, grotesca, y entonces ahora me mandas mejor al hospital COVID. Habiendo otros hospitales aquí, me puedes pedir o solicitar de tal médico, de tal lugar, y yo la llevo. Pero ni siquiera me la van a vacunar posteriormente. No, porque me voy a esperar. Bueno, ya está aquí tu valoración. Ahora me voy a esperar que la autoridad que no ha rendido sus informes me diga a dónde la llevo a vacunar, porque tampoco me la van a vacunar. Sí, la valoración que se hace, lo que les comentaba, se hace al momento de que se va a vacunar, no la que nos han hecho a todos, ¿no? O sea, porque la pueden valorar ahorita y decir que la van a vacunar de aquí a 1 o 2 meses, ¿no? Entonces, es algo perverso. Pues les agradezco mucho que hayan tenido la confianza de abrir la comunicación para que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo en torno a este llamado que ha conmovido mucho, el llamado de esta jovencita que es su hija de 12 años de edad, que está enferma y que tiene un amparo de manera que pueda ser atendida y ha sido ignorada. Ahora va a ser por presiones valorada, ciertamente, pero bajo condiciones donde ustedes no están de acuerdo por el peligro que puede representar para esta niña no vacunada, el acudir a un hospital COVID, a la sala de urgencias, donde podría además agravarse su situación por un contagio indeseable. Les agradezco mucho. Si gustan, doña Zulma García, don Alejandro González, agregar algo, mucho se los va a agradecer la audiencia y yo también. No, pues agradecerle a toda la sociedad que nos ha apoyado. Es una cantidad infinita de mensajes de apoyo por todos los medios y agradecerles a ustedes, los medios de comunicación, que han sido nuestra voz, porque de otra manera no podríamos hacer llegar nuestra solicitud a quien debe de llegar. Se los agradecemos. Y otra cosa que hay que recalcar, efectivamente, reitero el agradecimiento a la sociedad civil, pero independientemente de a quién estamos dirigiendo nuestro llamado, que obviamente son los encargados de la política de vacunación en el país, tampoco nuestros autoridades como un alcalde municipal, como un diputado local, como un diputado federal, tampoco se han acercado a nosotros, no porque ellos sean los que nos deban de vacunar, pero yo creo que debe de haber sensibilidad, empatía, y sin embargo nadie se ha comunicado con nosotros, siquiera para saber el estado de salud de mi hija, y si pudieran ser gestores o intervenir, nada. Eso también demuestra que estamos solos, los ciudadanos estamos solos y solo nos tenemos nosotros para ayudarnos. Pues gracias, doña Zulma, gracias, don Alejandro, por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Fórmula. Si nos permiten, estaremos atentos a lo que ocurre el próximo jueves. Ya nos tendrán ustedes la información. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Zulma García, Alejandro González, los padres de Zulma, esta niñita que puso este mensaje, le digo, conmovedor, a lo cual el presidente se refirió como una expresión más de los intereses oscuros de las farmacéuticas por hacer escándalo sobre la situación generada por el Sistema Nacional de Vacunación y el Plan Nacional de Vacunación. Los padres niegan que haya esa perversidad atrás y ellos culpan de la perversidad, en todo caso, a las autoridades sanitarias. Permítame una pausa muy breve, volvemos.
Internet, josecárdenas.com, grupoformula.com.mx, Twitter, @JoséCárdenas1, @radio_fórmula, Facebook, /José Cárdenas. ¿No escuchas bien o te resulta difícil oír con claridad? La dificultad para oír de tus... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hace un momento le comentábamos con pena, con tristeza, que murió el exgobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, mentor de Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. El propio presidente López Obrador acaba de subir a las redes sociales un pésame, señalando que le entristece el fallecimiento de don Enrique González Pedrero, exgobernador de Tabasco, un hombre inteligente, dice López Obrador, conocedor como pocos de la historia de las ideas políticas, gran maestro y gran amigo. González Pedrero dirigió el Fondo de Cultura Económica, fue embajador de México en España, secretario general del PRI, senador de la República, se afilió al PRD en 1995, fue diputado federal en 97, fue el mentor político de López Obrador, quien dijo sentirse triste, claro, por el fallecimiento de su maestro y amigo. Rafael Cardona hoy enfoca su cristalazo a bote pronto justamente sobre la figura de González Pedrero, quien, por cierto, llegó a dirigir el Canal 13 de televisión en algún momento. Pepe, mucho gusto en saludarte. Eso te lo puedo decir porque tuve la fortuna y el honor de conocer. Sí. Mira, Pepe, yo lo que creo es que González Pedrero es posiblemente el último de los grandes intelectuales que produjo la cultura, el sistema priista. No en balde, por ejemplo, él tuvo la dirección de los libros de texto gratuito, de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, por donde había pasado Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez y después él, cuando el sistema le daba una gran oportunidad de operación política a los intelectuales formados a la manera tradicional. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahora que trae la Cuarta Transformación, trae este indigenismo ramplón de cambiar nombres de calles y hacer cambiar placas y todo eso, que González Pedrero haya sido en alguno de los muchos cargos de su vida el director de la Comisión Nacional para la Defensa del Español, del idioma español, que es el idioma que se habla en este país, ¿no? Y después, obviamente, ha sido embajador en España, sin tener que meterse en los asuntos de los perdones y las cosas que ocurrieron hace 5 siglos, ¿no? Pero independientemente de eso, yo tengo muy buenos recuerdos de él, tuve la oportunidad de conocerlo, de algunas veces comer juntos con otras personas, y yo recuerdo que cuando la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, yo le pregunté a don Enrique, así le decíamos los que éramos más jóvenes que él, don Enrique, ¿y Andrés Manuel está listo para la presidencia de la República? Me dijo, no, todavía no, pero estará listo en su momento. Estará listo en su momento. Déjame hacer un contacto a Tabasco. Sí, cómo no. Está Pedro Cano, corresponsal en Tabasco. González Pedrero fue gobernador de Tabasco, pero claro, por supuesto nació en aquellas tierras, las tierras que le permiten compartir paisanaje con Andrés Manuel López Obrador. Pedro Cano, estamos hablando de González Pedrero. ¿Cómo te va? Buenas noches. Pedro Cano, ¿me escuchas? Adelante. Bueno, no, se perdió la comunicación. Perdón por interrumpirte. Bueno, el asunto es que esta gran capacidad que tuvo el antiguo sistema
pues le permitió a muchas instituciones nacionales, como la Corporación Mexicana de Radio y Televisión, que era el nombre de la entidad pública que era propietaria de las acciones del Canal 13, tener gente importante y gente culta de a de veras al frente de esto, y no gente que hiciera propaganda con la cultura. Y bueno, pues ¿para qué te digo de su paso por el Fondo de Cultura Económica, cuando el Fondo de Cultura Económica tenía un rigor editorial muy notable? Entonces yo recuerdo que lo que para mí es la obra máxima de González Pedrero es un libro que se editó precisamente en el Fondo de Cultura Económica y que es una biografía y un ensayo enciclopédico sobre la vida de Antonio López de Santana. Y él tituló a ese gran, gigantesco ensayo histórico, literario y biográfico, El país de un solo hombre. Y yo no sé por qué, pero ese título a mí se me ha quedado muy en la mente cada vez que observo movimientos políticos totalitarios y envolventes, ¿no? El país de un solo hombre, que, bueno, es lo que pudo haber dicho en su momento Fidel Castro de Cuba o el señor Maduro de Venezuela, ¿no? En fin, todos los que tienen pretensiones dictatoriales o absolutistas podrían caber en ese libro de González Pedrero, que era una maravilla. Y mira, Pepe, es muy notable que González Pedrero haya tenido en su matrimonio con Julieta Campos un elemento complementario de sus ideas políticas. Yo recuerdo el ensayo espléndido de Julieta Campos, que tiene mucho que ver con la forma como gobernó González Pedrero, y te va a sonar muy familiar ese ensayo, que se llamó ¿Qué hacemos con los pobres? Y todos aquellos que crecieron, que se educaron políticamente a la sombra de González Pedrero, y también un poco de Julieta Campos, con su teatro campesino en Tabasco y todas las cosas muy notables que ella hizo, bueno, pues ahí posiblemente hayan entendido la importancia de atender a los pobres en un país de pobres. Y ahora, cuando llega a la Secretaría de Gobernación Adán Augusto, me acuerdo de algo que decía González Pedrero. Decía, en Tabasco hay que ganarle al agua, hay que hacer puentes, hay que unir al Estado. Aquí somos más agua que tierra, y estas inundaciones hay que aprovecharlas de alguna manera, y hay que conectar a todo el Estado, y hay que hacer una labor en beneficio de los campesinos y en beneficio de los pobres. Eso no le quitaba ser un hombre sistémico y ser intelectualmente lo que yo llamaría uno de los últimos aristócratas de México. Pero no la aristocracia del linaje o los blasones o los escudos, la aristocracia de la enorme inteligencia cultivada paso a paso, minuto a minuto de su vida en favor de la cultura, de la inteligencia y de la vida pública, no solamente de la política. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias con tu cristalazo. Hoy enfocado a don Enrique González Pedrero. Nos dirigimos a Villahermosa. Ya se encuentra Pedro Cano. Ya estás en la línea, Cano, ¿me escuchas? Pepe, buenas tardes. Pues sí, muy buenas tardes. ¿Cómo rebota la información, la muerte de el exgobernador González Pedrero, luego de todo lo que hemos explicado? Ustedes, los tabasqueños, lo conocen mejor. Así es, Pepe, pues Enrique González Pedrero vivió desde hace varios años en la capital del país, pero su presencia como gobernante de Tabasco dejó huella, sobre todo en el tema cultural. Durante su gestión en 1983-1988 se dio un gran impulso a este sector. La gran mayoría de las casas de la cultura, los museos, los recintos donde se presentaban las expresiones culturales tuvieron lugar en Villahermosa y en el resto de Tabasco, principalmente durante el gobierno de González Pedrero.
Él publicó alrededor de 35 libros, parte de esa obra ya la mencionaba hace unos momentos Rafael, y la comunidad artística y también las generaciones de los 80 hacia acá son las que han tomado esta noticia con gran pesar. Pues te agradezco, Pedro Cano, te agradezco. Supongo que habrá un homenaje allá en Tabasco a quien fue su gobernador y hombre tan significativo desde el punto de vista, como tú lo resaltas, cultural, como lo resaltó también Rafael Cardona. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Pepe. Gracias, don Enrique González Pedrero. Efectivamente radicaba en la Ciudad de México, murió aquí en la Ciudad de México. Hagamos una pausa. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. ¿Qué opinan los padres de Zulma González, de 12 años de edad, enferma de diabetes 1? Según el plan de vacunación nacional que tiene Salud, está hasta publicado en sus páginas, nosotros... Las personas con comorbilidades van después de las personas de 60 años. Entonces, a ellos los debieron de haber llamado justo cuando vacunaron a las personas mayores, que fue lo que le dijo el doctor Gatell el año pasado, que por su condición tenía que ser tratada como si fuera un adulto mayor. Y aquí lo dice, esto es copia del Plan Nacional de Vacunación. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, aquí hay una información que se dio al principio equívoca. Se señaló que a pesar de las recomendaciones de no asistir a eventos masivos para evitar la propagación del coronavirus, etcétera, se estaba organizando toda la ceremonia del grito de independencia la noche del día 15 de septiembre, el próximo miércoles, en la Plaza de la Constitución. Incluso se mencionó a Martí Batres Guadarrama, quien ya estaba organizando absolutamente todo. Al ver esta información, Martí Batres, el secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, acaba de publicar en las redes sociales un mensaje en el cual dice: algunos medios de comunicación me atribuyen haber dicho que habrá grito de independencia con presencia de gente en el Zócalo. Eso es falso. No dije tal cosa. Sí dije reiteradamente que será el gobierno de la República el que informe las características de la ceremonia del grito, pero eso no quiere decir que va a haber grito. ¿Por qué? Porque estaríamos contradiciendo lo que tiene que ver con la precaución, el cuidado que debemos tener para evitar que haya contagios. A pesar entonces de que se dijo que habrá grito, pues no va a haber grito. Va a haber un grito, sí, pero con condiciones distintas, no es el grito masivo, quizá como el año pasado, Zócalo vacío, me acuerdo muy bien, primera vez en la vida que veíamos el Zócalo el día del grito de independencia, sin un alma prácticamente, sí con algunos fuegos artificiales ciertamente, pero todo fue sumamente austero. Hoy Martí Batres dice, falso, no estamos convocando al pueblo a la Plaza de la Constitución el día 15 de septiembre. Digo reiteradamente que será el gobierno el de la República el que informe las características de la ceremonia del grito, pero no quiere decir que va a haber una reunión masiva. Está en la línea telefónica el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias. José Antonio, hoy queremos hablar contigo sobre la discusión que tiene lugar a estas horas, bueno, hoy hasta el mediodía y mañana, por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en relación con con decretar que es inconstitucional castigar el aborto. Y esto evidentemente tiene una enorme trascendencia, un asunto que estaba alambicado desde hace muchísimos años y finalmente la Corte le tuvo que entrar por unos casos que se dieron en el estado de Coahuila, principalmente. Además del estado de Coahuila, también en Sinaloa hubo otro caso. Fueron proyectos que llevaron al ministro José María Aguilar Morales a hacer el planteamiento y entonces viene la discusión, no una votación, sino la discusión en donde cada integrante fijó su postura sobre el tema a discutir, en este caso, el derecho de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas, José Antonio? Sería muy fresco, muy saludable escucharte.
Sí, Pepe, pues mira, se trata de un asunto muy delicado, en donde las opciones, ninguna de las dos es totalmente satisfactoria. Siempre es un dilema que se le presenta a la sociedad como tal, pero también a cada una de las mujeres, o los padres en todo caso, que tengan una situación de esas. De tal manera que el debate ha sido muy duro, muy ríspido, en relación con qué se hace o qué se debe de hacer respecto de ese problema, de ese dilema. A mí me parece, yo coincido con la postura más liberal, de que de todas maneras la prohibición resulta contraproducente. Puede ser muy injusta para muchas mujeres, el que además se les penalice corporalmente, pero además puede ser contraproducente porque hay mujeres que no tienen alternativa, entonces lo buscan clandestinamente, ponen en riesgo su vida, y eso resulta peor en general. De tal manera que incluso por consideraciones pragmáticas me parece que sí prevalece, y de respeto de derechos de la decisión de las mujeres que se encuentran cuando están en esa situación, pueden estar en una situación muy difícil, muy complicada. Me parece que no se gana nada con penalizar a las mujeres. Ahora, por el contrario, en esta discusión la Corte da un paso adelante, ¿no crees? Porque sí. dice que la libertad que tienen los congresos de los estados está limitada por los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por encima está la Constitución General de la República. Así es, y eso es lo trascendente de esta decisión, Pepe, porque hasta ahora se había determinado que fueran los estados los que decidieran esa situación a nivel local. Y Sí, José Antonio. perdón. Sí, y ahora con esto pues ya no, ahora ya te van a tener que apegar. Las constituciones locales ya no van a poder determinar la penalización del aborto porque van a entrar en contradicción de acuerdo con esta decisión de la Corte. Si es que va por ahí, parece que va por ahí, habrá que esperar de todas maneras. Entonces ya ese derecho fundamental o esta posibilidad se ampliará desde luego a todo el país. Me parece que en ese sentido, bueno, los propios magistrados no están tomando, como lo dijo el ministro presidente Saldívar, no están tomando una posición ni moral ni ideológica al respecto, simplemente están analizando lo que dice la Constitución. En algún momento introdujo los elementos sustanciales y fundamentales como para que se interprete en el sentido de que efectivamente la penalización del aborto afecta los derechos fundamentales de las mujeres. Ellos simplemente están interpretando lo que dice la Constitución. Desde luego, si la Constitución fuera más conservadora, pues ellos dirían, pues no, de acuerdo a la Constitución sí se vale y sí se puede penalizar. Pero no, ellos están interpretándolo a partir de lo que ahorita contiene nuestra Constitución, que se vale despenalizar el aborto, y en ese sentido simplemente están cumpliendo su papel de intérpretes de la Constitución, más allá de las ideas que puedan ellos tener o de las posturas personales. Pero a mí me parece, de todas maneras, que puede ser un avance importante en este debate tan difícil, y que sí, que eventualmente permita facilitar. Yo creo que la posición de un Estado progresista sería esa, y si se quiere también sería bueno que desplegara recursos para tratar de evitar los embarazos indeseados, para facilitar, para informar a los diferentes métodos anticonceptivos. Porque, por ejemplo, para hablar de la Iglesia Católica o las iglesias cristianas en general, que evidentemente, por razones de sus dogmas y demás, se oponen y se han opuesto históricamente a el aborto, a la suspensión del embarazo, pero por otro lado también se oponen a los anticonceptivos. Se han opuesto históricamente a los anticonceptivos, que serían justamente la manera de evitar en mayor medida pues los embarazos indeseados que te ponen justamente en ese dilema. Entonces, bueno, al margen de la postura de las iglesias, el Estado, un Estado, sobre todo ahora, un Estado que adopta más las cuestiones liberales, progresistas, pues sí debería de hacer un esfuerzo precisamente para que se vaya pudiendo disminuir la cantidad de embarazos no deseados y que lleven a las mujeres a este dilema difícil, y que ayuden en todo caso a que no se enfrente ese dilema. Pero dado caso, cuando ya está uno en esa situación, creo que es injusto encima penalizar a las mujeres en distintas circunstancias de situación económica, obviamente cuando son víctimas de violación, no se diga, o cuando el bebé, el feto está en riesgo y pone en riesgo la vida de la mujer, pero incluso en condiciones menos dramáticas, pero ante una situación en la cual la mujer o la familia
no puede hacerse cargo, pues creo que debe estar abierta la posibilidad. Desde luego también ellos pueden decidir dar en adopción a los bebés, como también ocurre, pero que no sea algo forzado, que no sea algo en donde eventualmente sí se apliquen penas a la mujer, porque yo sí creo que se afectan los derechos básicos de ellas. Exactamente, le diste en el punto clave, en el clavo, como decimos normalmente, porque los ministros en esta discusión muy prolongada, intensa, no han dicho que no se trata, yo me quedo con eso, que no se trata de un derecho al aborto, de legalizar el derecho al aborto, no, sino del derecho a decidir de las mujeres. Eso es completamente diferente, con respeto a los derechos justamente de las mujeres para decidir qué hacer con su cuerpo, lo que sustentaba en su tiempo Rosario Robles cuando era la jefa de gobierno de la ciudad y promovió la despenalización del aborto en abril del 2007 en lo que era entonces el Distrito Federal. Hoy solamente, además de la hoy Ciudad de México, hay otras 3 entidades que tienen la despenalización del aborto, pero muy recientemente. Hablamos de Oaxaca en 2019, Hidalgo en junio de 2021 y Veracruz en apenas el 15 de julio pasado. Y todo esto es a partir de 3 acciones de inconstitucionalidad sobre la despenalización del aborto en los estados de Coahuila y Sinaloa, que fueron analizados por el ministro José María Aguilar Morales y que dio paso a esta discusión que deberá concluir mañana, pero todo indica que está a favor la Suprema Corte de Justicia por declarar inconstitucional la criminalización del aborto, que no es la legalización del aborto. Así es, Pepe, y eso nos da también una pauta para ver que la actual Suprema Corte pues tiene más rasgos liberales que conservadores, aunque muchos de los ministros vengan del antiguo régimen. Creo que está prevaleciendo un criterio que no siempre ha sido así en la Corte, donde ha prevalecido muchas veces una mayoría conservadora. Creo que esta Corte, a pesar de las descalificaciones de que es objeto por parte del presidente, está mostrando en este y otros temas una inclinación más liberal, más progresista, más adecuada desde mi punto de vista al presente y al futuro, Pepe. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, como siempre. Es un gusto escucharte. Igualmente, Pepe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y después de corte, conversaremos sobre esto mismo con la periodista Katia de Artigues, una mujer a la que yo en lo personal admiro mucho por sus causas de lucha ideológica desde el punto de vista de los derechos humanos. Permítame una pausa. Su opinión es importante. Twitter, @José Cárdenas 1. Facebook, José Cárdenas. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos la comunicación y lo agradezco muchísimo con la periodista Katia de Artigues. Ella es una seguidora de los temas que más nos interesan, que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso, la discusión sobre el tema de la despenalización del aborto, o en este caso, para ser precisos, la actitud que ha tomado la Suprema Corte de discutir sobre la necesidad de considerar inconstitucional la criminalización del aborto, lo cual, a todas luces, traduce un avance. Que lo diga Katia mejor, porque ella lo entiende claramente, ha estado muy metida en ese tema. Katia, un gusto enorme poder saludarte. Igualmente, Pepe, qué gusto de escucharte, la verdad. Pues sí, y la verdad es que es una enorme diferencia de la última vez que se discutió este tema en la Corte. ¿Recuerdas que fue en el 2008? Sí, recién que en México se tomó la despenalización del aborto, ahí sí. Sí, en la Asamblea Legislativa que se aumentaron las causales del aborto, entonces estaba un ministro como Sergio Salvador Aguirre Anguiano que hablaba de que la moral judeocristiana estaba en la Constitución, que era un principio constitucional. Entonces el titular de la CNDH, José Luis Soberanes, mandó una acción de inconstitucionalidad. Y fíjate qué paradoja, o qué parajoda, que Eduardo Medina Mora, que era entonces titular de la PGR, también mandó una acción de inconstitucionalidad. Eduardo Medina Mora, quien estaría hoy en la Suprema Corte de Justicia si no hubiera salido o renunciado por causas de graves, que aún no sabemos bien cuáles fueron, estaría hoy de ministro de la Suprema Corte, y a su lugar llegó pues a una ministra.
y hoy se votó a favor con un lenguaje absolutamente diferente. Bueno, anunciaron votos a favor 8 ministros y ministras en un pleno que tiene por primera vez 3 integrantes mujeres, y yo creo que va a pasar mañana por unanimidad. Sí, la idea de declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Y esto va a sentar un precedente, es un avance, ¿no crees? Es un enorme avance porque además de que hay muchas personas que dicen, bueno, nada más va a ser para Coahuila. Sí, nada más va a ser para Coahuila. Pero al mismo tiempo siento una jurisprudencia, Pepe, de tal forma que cualquier mujer, o más bien persona gestante, porque así fue como lo dijeron hoy los ministros y las ministras. ¿Por qué decimos persona gestante? Pues porque también un hombre trans podría embarazarse, ¿no? Un hombre que nació mujer, que puede decidir dejarse tomar sus hormonas y embarazarse, es una persona gestante, ¿no? Puede ejercer ese derecho a la maternidad, por decirlo así, o esa opción a la maternidad, porque no es un derecho, y podría embarazarse. Y hablan en ese término de derechos y no de otra cosa. Y realmente es muy emocionante para la lucha de tantas mujeres y tantas organizaciones, tantas abogadas feministas que durante tantos años han luchado porque las mujeres ejerzan su derecho a decidir sobre su cuerpo, sobre su biografía, porque la verdad es que un hijo o hija cambia absolutamente la vida de cualquier persona. No se trata, lo discutíamos hace un momento y yo con eso me quiero quedar, que no se trata de un derecho al aborto, sino del derecho a decidir de las mujeres. Lo que tú estás diciendo. Tampoco se trata de un medio de control natal, Pepe, que eso es también bien importante decirlo, ¿no? Esto también tiene que ir aparejado de una enorme campaña que debe ser continua, de medios de prevención del embarazo y de todo, pero perdón que me quedé con la idea sin completar. Esto que solamente aplicaría para Coahuila sentaría jurisprudencia de tal forma que cualquier persona gestante en México podría ampararse, no aplica directo, pero podría ampararse y entonces ejercer el derecho a no ser penalizada por interrumpir el embarazo en cualquier lugar del país. Pues Katia, te agradezco mucho tu punto de vista. Fresco, es una bocanada de aire fresco el que lo digas tú, que has estado tan cerca de estos temas siempre en tu trabajo profesional, y ahora bueno, pues estás tú en el grupo de mujeres periodistas que lanzan algo que han denominado Opinión 51. Dinos a grandes rasgos, porque es un espacio que están ganando las mujeres periodistas. Pues que estamos ganando y que estamos fundando, Pepe, porque, bueno, yo no soy una de las fundadoras, o sea, sí parte del grupo fundador que vamos a escribir. Es una iniciativa de Pamela Cerdeira, de Stephanie Luis, dirigida por Sandra Romandía, que es una enorme periodista de investigación, donde estamos 80 mujeres, plumas de distintas edades, de distintas trayectorias. Vamos a escribir cada una desde su expertise de distintas edades, no todas tenemos 20 y pocos, 30 y tantos años en el periodismo, casi otras, ¿no? Yo tengo 26. Y es muy emocionante ver un medio donde solamente mujeres escribimos y donde nos apoyamos unas a otras, ¿no? Decían que no podíamos reunirnos o ponernos de acuerdo ni siquiera para tomar una taza de café, y ya ves, hacemos un medio juntas, y como dice Pamela Cerdeira, en todas estas tardes para la planeación del medio no hemos tomado café, sino vino. Ah, pues qué bien. Además, ¿no? Con todo el derecho del mundo, porque cuando hay una mujer columnista, hay 10 hombres columnistas, por ejemplo, ¿no? Exactamente, la proporción es esa, de 1 a 10. En los medios de comunicación estamos, no subrepresentadas, sino ultra, recontra, mega subrepresentadas. Tú ve cualquier medio de comunicación y verás que la verdad, en medios de opinión, por cada 10 personas que opinan, una es mujer si te va bien. Y en en este medio pues vamos a ver plumas de mujeres y vamos a ver si tenemos un punto de vista fresco, diferente, desde otro punto de vista o no. Yo creo que sí. Pues enhorabuena, éxito, y estaremos dándole puntual seguimiento a este espacio bien ganado a pulso, con talento, con brillantez, con oficio sobre todo. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias a ti, como siempre, Katia, en la mejor disposición. Hasta pronto.
es la periodista Katia de Artigues. ¿Quiénes van a arrancar este proyecto de Proyecto 51? Bueno, le digo, son 80 mujeres, pero por ejemplo, destacan Adela Navarro, Almadelia Murillo, Ana Francisca Vega, Ana María Labuenaga, Bárbara Anderson, muy amiga de Katia, Consuelo Sáizar, Denise Dresser, Katia de Artigues, Daniel de Iturbide, Elisa Alanís, Azucena Uresti, Mónica Garza, Beca Duncan, en fin, Sandra Romandía. Es un gran proyecto para la presencia, la brillantez, el poder de la palabra, que no esté solamente en manos de los periodistas hombres, sino las mujeres que tengan el espacio que merecen, que conquisten con su trabajo y con su lucidez. Bienvenido y bien merecido, sin duda. Una pausa muy breve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Vamos directamente con Alfredo Domínguez Muro. Hay mucho tema. También están lloviendo perros y gatos en Ecatepec, Estado de México. En un momento le voy a tener toda la información y la imagen que nos ha comenzado a llegar a través de las redes sociales. Pero vamos al deporte. ¿Qué pasó ayer con el escándalo al haberse suspendido el clásico sudamericano Brasil y Argentina en el contexto de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022? Alfredo, buenas noches. Pepe, buenas noches. Bueno, pues el que advierte dicen que no traiciona, pero aquí el que traicionó no advirtió, y me refiero a los dos, Me refiero a Brasil y toda su fuerza, incluso su fuerza oficial, y la selección argentina que se pasó de vivo. Ya habíamos platicado aquí, para qué buscamos antecedentes. Los jugadores que salían de Gran Bretaña hasta Brasil, ese era el partido que importaba. De aquí se regresarían en un avión privado a Croacia para cumplir una cuarentena más leve y después a la Gran Bretaña. La realidad es que ellos llegaron vía Venezuela, y eso es plan con maña, o sea, ya no llegaron directamente de Gran Bretaña. Llegan, Pepe, se reúnen con su equipo, llegan al aeropuerto, se reúnen con su equipo, hasta ahí todo, y después, durante el partido, cuando los que estábamos viendo el partido, a los 4 minutos, de repente ves que llegan unos, y parece que son invasores de cancha, como los que hay en muchas partes del mundo que quieren un autógrafo. Por eso los jugadores argentinos llegan y tratan de empujarlos, y uno de ellos traía la pistola y la saca, y otro traía el escrito diciéndoles: se tienen que ir estos 4 jugadores con nosotros porque mintieron en las declaraciones de migración. Y sí es cierto, porque pusieron que en los últimos 14 días no habían estado en Gran Bretaña. El tema es que se los querían llevar y que querían que el partido continuara. Desde el punto de vista deportivo esto era impensable, que te quiten a 4 jugadores de la cancha, que se los lleven tú no sabes a dónde, y además con toda esta parafernalia que estaba dándose. La FIFA y Conmebol seguramente tenían comunicación hasta la cancha, y ahí el árbitro, que es la máxima autoridad deportiva, dice: se acabó el partido, se suspende. Pepe, ya se jugaron 4 minutos, esto significa que ya comenzó el partido. Y los 4 jugadores se van al vestidor junto con los demás jugadores, y aquí comienza todo este tema en donde el hijo del presidente Bolsonaro pone un tuit en donde dice: hay que castigar a Argentina, de Brasil nadie se burla. Palabras más, palabras menos. Pepe, el tema se politizó. ¿Por qué? Señalaba Leo Messi, lo señalaba bien. ¿Por qué si estuvimos 4 días no llegaron a un entrenamiento, los agarraron, los vieron y los deportan? ¿Por qué esperaron a que comenzara el partido? Pepe, el show, los reflectores. Mensaje de Brasil hacia afuera y mensaje de Brasil hacia adentro. La siguiente pregunta es: ¿y la Copa América, Pepe, que se celebró hace un mes y medio, donde se brincaron cualquier cantidad de protocolos? Se estaba buscando esto. Es decir, trampa del lado de los argentinos y trampa del lado de los brasileños en cuanto a que aquí te agarro para hacer visibilizar todo esto. Consecuencias es que la Conmebol dice que pues no es un evento de ellos, que es un evento de FIFA, que la FIFA decida. O sea, Poncio Pilatos y cuántos otros has escuchado desde entonces. Y así es. Entonces la FIFA es la que va a tomar una decisión, y está por darla las próximas horas, que puede ir desde que los obliguen a jugar en Europa, porque las 2 selecciones, todos los jugadores están en Europa, y hacer como hicieron la Copa Libertadores anterior. Tú lo recordarás, en que hubo tal trifulca entre Boca y River Boca, que se fueron a jugar a España, y por cierto les fue muy bien porque ganaron muchos dólares. Pero este tema, Pepe, pues es otra vez el quintomundismo de este lado del continente, futbolísticamente hablando, y el tema de Brasil, del tema del gobierno brasileño, que decidió hacer esto
un tema muy politizado. Pues es el tema, es el dedo en la llaga deportiva, sin duda. Habiendo otras noticias, sin duda esta es la de mayor interés. Decir que México ayer venció con trabajos a Costa Rica, me refiero porque fue con un penal, como derrotó México. No se anda viendo nada bien México. Pelé está hospitalizado, Max Verstappen, una lección de automovilismo, de una cátedra. Ayer ganó el Gran Premio de su patria en los Países Bajos. Checo Pérez fue el mejor piloto de la jornada. Valtteri Bottas oficialmente ya lo votaron. Se va Alfa Romeo, sube a Mercedes George Russell. Vamos a ver quién va de compañero de Bottas. En fin, lo dejamos ahí, ¿te parece? Y mañana le seguimos porque los temas dan para más. Metemos segunda, cuando menos, Pepe, mañana. Muy bien, gracias, que estés bien. Gracias, Pepe, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Alfredo Domínguez Muro. La lluvia esta tarde-noche provocó afectaciones en varias comunidades, en calles y vialidades de Ecatepec, después del corte con el cierre informativo. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Simplemente para informarle que el aguacero sobre Ecatepec provocó el desbordamiento de un canal de aguas negras precisamente en el centro del municipio. Hay alerta municipal. Allá en Ecatepec por la lluvia tenemos algunas imágenes enviadas a través de las redes sociales. Gracias por su atención y confianza. A continuación, la fórmula financiera lo esperan en estas frecuencias de radio Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares y en Telefórmula Leonardo Curcio. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.